La semana pasada lanzamos un primer informe sobre el impacto que el COVID-19 ha tenido en la mediación, centrado sobre todo en cómo había afectado por tipos de corredurías, a las corredurías más grandes, a las más pequeñas, ese bajón de alrededor de un 50% que se produjo a partir de la tercera semana de marzo tras la declaración del estado de alarma. Sabéis que el informe lo tenéis disponible, lo hemos distribuido y en todo caso nos lo podéis solicitar si alguien no lo ha leído y le interesa. Ese informe llegaba, los datos que registrábamos ahí y los gráficos que nacían de esos datos y las conclusiones y los análisis llegaban hasta final de marzo. Fundamentalmente se reflejaba la caída a partir de la tercera semana de marzo con el parón de la actividad provocado por el decreto del estado de alarma, el confinamiento en el que entramos todos y lógicamente la situación de la economía, de parón de actividad, paso y readaptación de todo el mundo al teletrabajo, de todo el mundo que pudo adaptarse a ello y la incidencia que eso tuvo en la producción y particularmente en la nueva producción. Ese informe, como os decía, llegaba hasta finales de marzo. ¿Qué vamos a presentar en este webinar? Pues todo lo que ha ocurrido, todas las interpretaciones que somos capaces de hacer a través de los datos de la evolución en estas semanas de abril. Hoy estamos a 22 de abril, casi está vencido el mes de abril y como veréis el comportamiento ha variado, lógicamente con muchísimos matices y todavía con mucha cautela en cualquier interpretación que hagamos porque la crisis está en marcha y va a tener todavía diferentes fases que no podemos anticipar. Yo creo que nadie puede anticipar, pero sí que podemos dar algunas claves centradas en ramos, en esta ocasión, en el webinar, centradas en modalidades y centradas en cómo se está comportando el mix de producción y algunas proyecciones que nos podamos atrever a hacer o que podamos compartir siempre, tenerlo en cuenta con mucha cautela para no incurrir en promesas o en proyecciones o en estimaciones que no sean defendibles o que no partan de los meros datos. Le cedo la palabra a Claudio Aros, que es el responsable de análisis de datos y estudios de mercado de Codeoscopic y que es quien va a llevar el peso de la presentación. Esperemos que os guste, que os genere interés y que podamos dialogar sobre ello al final de la exposición cuando introduzcamos las preguntas. Muchas gracias a todos, bienvenidos y adelante, Claudio, cuando tú quieras, por favor. Muy bien, gracias, Mario. Que nadie se asuste ante todos estos datos que vemos aquí. Lo que hemos hecho es, en lugar de hacer una presentación un poco tradicional, hemos cogido y os vamos a presentar algunas zonas de análisis que solemos hacer. Así que igualmente lo hemos preparado bien. Lo que haré será ir pivotando por cada una de estas pestañas. Lo que quería haceros primero es una visión general de lo que ha pasado con este update que nos decía Mario de estos últimos 15 días de abril para acabar de ver qué tendencia estamos experimentando. Luego sí que profundizar en los ramos de autos, motos y hogar y veremos que cada uno de estos ramos tiene su propio funcionamiento interno, analizándolo en este caso lo que vamos a hacer es por modalidades y también es muy interesante ver la prima media. Y por último sí que desembocaremos para hablar un poco del PIB y la relación que tiene con los seguros, ¿vale? Todo este análisis que vamos a hacer estará bastante centrado en los ramos de no vida y si os parece bien, pues ya vamos directamente a ver qué ha estado pasando. Primero que todo quería hacer una especie de pequeño preámbulo de decir que se ha hablado muchas veces de lo que es, esto es un cisne negro, ¿no? ¿Y qué es un cisne negro? Pues algo que no se esperaba, algún acontecimiento que ha ocurrido inesperado, que no estaba previsto y que altera de una forma bastante fuerte todo lo que es los mercados o diferentes situaciones. En este caso lo que estamos viviendo es un cisne negro porque realmente nadie se esperaba que pudiese haber una pandemia a raíz de un virus y sobre todo a nivel mundial y todas las implicaciones que tiene, porque ten en cuenta que esto tiene implicaciones tanto en empresas, en trabajadores, en familias, en confinamiento y sobre todo también sanidad a nivel mundial. Y esto es un poco lo que estamos viendo, experimentando y vemos reflejado en las cifras. Fijaos, lo que vemos aquí, lo primero que vamos a ver son las emisiones.
las emisiones que tenemos desde el principio de año. Y si os fijáis bien, hay una regularidad en emisiones que estamos siempre por encima de estas 2.000 emisiones al día. A la izquierda, si os fijáis, tenemos aquí día por día las emisiones que tenemos, las cotizaciones, y vemos que, bueno, empezó el año, evidentemente el día 1 hubo pocas cotizaciones, luego aquí vemos otro bajón, pero es el Día de Reyes, pero a partir de aquí, lo que es enero y febrero, hay una continuidad en la actividad de mediación, son emisiones. Sin embargo, fijaos claramente que a partir de aquí se rompe un poco esta tendencia que está alrededor de los 2.000, de las 2.000 emisiones al día, y baja hasta aquí. Y a partir de aquí nos situamos en otro escenario diferente, que todo el rato lo que estamos viendo es que estamos pivotando alrededor de las 1.000 emisiones. Fijaos que siempre estamos un poquito por encima de las 1.000. Luego os explicaré estos puntitos de aquí que son exactamente. Pero lo que os quiero decir es que primero teníamos una tendencia y ha habido una especie de ruptura abrupta aquí, en esta zona de aquí, y nos situamos entonces en otro nivel. Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos. Si nos fijamos, enero, principio de año, Día de Reyes, pues una tendencia incluso un poquito al alta. Febrero un poquito más irregular, pero acaba también bastante bien lo que es el mes, ¿ves? Este punto de aquí. Y fijaos que yo lo que he hecho es una especie de zoom y he juntado ya lo que es marzo y lo que es abril hasta la semana pasada, hasta el día 15, para centrarlo en quincenas. Entonces, fijaos que todavía teníamos esta tendencia, pero ya los últimos días, el jueves y el viernes antes del anuncio de alarma, ya comenzó a haber una cierta caída de emisiones. Entonces, es aquí cuando estamos llegando, en estos puntos de aquí, es cuando estamos llegando a lo que fue el lunes 16. Entonces, fijaos a la izquierda, aparece desde los 1.900 que veníamos o 2.000, bajamos a un lunes que es 1.351 emisiones. Y a partir de aquí todavía la semana puede bajar un poco más. Esta fecha es excepcional porque es el día de San José, pero a partir de aquí, estos son, digamos, casi el punto mínimo. Fijaos, 969 aquí. Pero a partir de aquí estamos todo el rato por encima de estos 1.000. Han ido pasando las semanas, hemos acabado el mes, hemos centrado en abril y todavía estamos por encima de 5.000. Entonces, claro, a la vista de estos datos podemos casi decir que ha habido una bajada en V, o sea, la famosa en V ha sido la bajada, pero a partir de ahí estamos ahora en un momento, digamos, un poco plano. ¿Esto qué nos hace pensar? Pues si veis más o menos la gráfica, es decir, pues ya más o menos hemos llegado, digamos, a un límite bastante bajo. A partir de aquí, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, luego lo veremos. Igualmente, si veis aquí esta V, que nadie se asuste porque es jueves y viernes santo. Entonces, adicionalmente, los jueves y viernes santo realmente hay muy poca actividad. Pero la monitorización que hacemos hasta el 15 de abril es positiva, seguimos por encima de estos 1.000 y estos pocos días que han habido hasta ahora, como tenemos el reporte diario, también estamos por encima. Entonces, digamos que ahora podemos decir que esta tendencia aquí es plana. Si nos fijamos bien aquí abajo, os he puesto también los proyectos para que veáis que los proyectos tienen una secuencia muy parecida a lo que son las emisiones. Evidentemente hay una correlación muy fuerte, entonces los proyectos también han hecho casi los mismos movimientos que en emisión. Sin embargo, si alguien tiene la vista un poco aguda, veréis que en proyectos sí que hay una ligera subida. Se está subiendo. Luego lo veremos con la herramienta de Abundance Data, pero hasta ahora quedaos con esta idea, ¿vale? Lo que ya se ve es que estamos, digamos, en puntos bastante bajos, en puntos mínimos. Yo realmente no creo que vayamos un poco más por debajo, así que la cuestión es un poco cómo continuar esta tendencia, si seguiremos planos o comenzaremos un poco a retomar. Muy bien, pues esta era la primera visión que os quería hacer, un poco del contexto general. Son buenas noticias porque la primera quincena de abril vemos que no bajamos más, todo el rato estamos por encima de las emisiones y ahora vamos a analizar un poco los 3 ramos que trabajamos principalmente, los más fuertes, para ver cómo se comporta cada uno. Así que si entramos a autos, os presento todo esto, ¿vale? Tampoco que nadie se asuste. Aquí lo que hemos hecho es dividirlo por quincenas para ver un poco la evolución que tenemos en emisión. Estos paneles de aquí, lo que nosotros os queríamos era intentar explicar unas hipótesis que tenemos, ¿vale?
Y una vez hemos aceptado que más o menos hay una tendencia a mantener los seguros en emisiones, la gran pregunta que se pregunta a la gente es decir, ¿está cambiando la gente de modalidades? O sea, dentro de lo que son modalidades, ¿están habiendo alteraciones? ¿Se están los clientes dejando unas modalidades para ir para otras? Y esta es la primera pregunta que responderemos de cada uno de estos 3 ramos. Así que aquí lo que tenemos es la distribución, tenemos la distribución porcentual de todas las emisiones, lo que hacemos es una distribución en tanto por ciento. Y de este modo podemos ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Fijaos, si nos situamos en tercero, vemos que hay una tendencia 19, 17, 19, 19, 20, así que podemos decir, bueno, pues deberíamos estar más o menos en esas cifras. Pues en cuanto entramos en el confinamiento, bajó a 16 y luego se ha recuperado a 18, de forma que podemos decir que tercero un poco afectado sí que ha quedado. Sin embargo, fijaos que terceros ampliados, que venían 63, 63, 60, 62, sí que la primera semana subió un poco 65 y luego ya tenemos 67, de forma que sí que podemos decir aquí con un poco más de propiedad, porque ya hay 5 puntos de diferencia, que sí que los clientes están yendo a este terceros ampliados. ¿Y de dónde aparecen estos terceros ampliados? Pues si os fijáis abajo, no lo he marcado, pero todo lo que son los todo riesgos están disminuyendo, han disminuido. Entonces, de 11 todavía se mantuvo en 11, pero luego en 9, 4, todavía 6, pero luego 5, y esto es ya 3, 2, 1. De forma que este incremento de terceros ampliados, efectivamente podemos decir que hay un pequeño movimiento, que lo que está haciendo el cliente es cambiando en modalidades. Pero fijaos que este porcentaje de cambio de modalidades es relativamente pequeño. El que más afecta podría ser terceros ampliado, que gana un 5% a raíz de las otras modalidades. Así que esta es la primera pregunta. No hay grandes cambios de modalidad, simplemente un movimiento natural de buscar quizás pues, estos terceros ampliados y abandonarlos todo riesgo. La segunda pregunta que vamos a responder cuando hablamos de estos ramos es ¿y qué ha ocurrido con la prima? ¿La prima ha cambiado? ¿Se ha alterado? ¿Ha habido una presión hacia la baja de la prima? Bueno, pues aquí tenemos también otra tabla que vemos las primas medias. En este caso de terceros, fijaos que estaba en 3,18, 18, 3,14, 3,14, 3,18. Entonces podríamos decir que había esa tendencia muy fuerte. Sin embargo, fijaos que la primera semana ya baja a 2,98 y se mantiene la segunda de abril también. Entonces vemos claramente que sí. El terceros ha bajado un 6% comparándolo con la primera quincena de marzo y la primera quincena de abril. ¿Terceros ampliado qué ha ocurrido? Pues fijaos que también iba muy parejo a lo que es tercero, 3,12, 3,12, 3,13, 3,12, 3,18, pero cuando entramos en el confinamiento aparece en 301, 301 y luego baja incluso un poquito más a 297. Entonces también ha bajado y fijaos que casi en la misma proporción que tenemos de terceros. ¿Y qué ha ocurrido con las otras modalidades? Pues si nos fijamos, todo riesgo con franquicia baja y también con franquicia media también disminuye. Fijaos que este es un 8% incluso que disminuye. De su tendencia de los 440-46 está en este momento en 409 y también con franquicia nueva vemos esta bajada de 418, 78, cerca de 480 estaba, pues ahora está en 458. Así que lo que sí que podemos decir es que efectivamente hay una pequeña presión a la baja, pero fijaos que los porcentajes son relativamente pequeños, un 5%, un 6%. Muy bien, pues entonces hemos respondido 2 preguntas, si ha habido un grandes movimientos de modalidades, un poco qué es lo que está ocurriendo con la prima media, y aquí os he hecho un gráfico también que es muy interesante, que es de decir que alguno se preguntará ¿y qué es lo que pasó pues otros años, ¿no? ¿Es normal lo que estamos viviendo en este enero, febrero, marzo y abril? Bueno, cada ramo funciona de una forma diferente y fijaos lo que está ocurriendo aquí en la prima media de autos. Partimos en el 2017 con este color azul, ¿vale? Que lo vemos aquí que está pues, por encima de 360, tocando 370. Aparece aquí, discurre todo el año, incluso acaba el año con un repunte. Luego entramos en el 2018, es un poquito más bajo, pero vuelve a hacer este mismo movimiento. Antes de verano siempre hay un pico, después de verano va bajando, hasta que a partir de octubre remonta y a final de año siempre sube. Y por último tenemos el 2019, que es lo mismo. Enero, febrero y marzo son tirando alcistas, luego siempre en mayo hay una pequeña bajada, luego en junio la recuperación, luego baja hasta septiembre y a partir de octubre remonta otra vez hasta final de año.
Bueno, pues es un poco esta es la tendencia cíclica del ramo de autos y ahora vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en el 2020. Y fijaos que enero empezó bien, pero ya febrero se notó. En febrero, en lugar de esta posible subida que hemos experimentado en 2 años, queda bastante plano. Sin embargo, en marzo sí que hemos visto que un cambio bastante fuerte porque sí que vemos una bajada de la prima media, mientras que tradicionalmente los marzos eran, o como este año, como el 2017, planos, o si no, los marzos de los años pasados sí que ha habido un incremento. Así que vemos que en el ramo de autos sí que tiene una afectación el tema de la prima media en marzo. Muy bien, pues entonces vamos a analizar los otros ramos del mismo modo. Entramos en moto, así que volvemos a tener otra vez la distribución de las emisiones. Fijaos que mientras auto había bajado en el peor de los momentos un 57% de emisiones, en motos sí que queda un poco más afectado y llegó a bajar un 71%. Si queréis verlo visualmente, tenemos aquí, más o menos aquí es cuando comenzó el coronavirus, el confinamiento, y entonces bajó aquí. ¿Lo veis? El 1 al 15 de marzo y el 16 y el 31 de marzo. La bajada es bastante notoria. A partir de aquí, la primera pregunta, ¿han habido alteraciones fuertes sobre modalidades? Pues aquí tenemos la distribución en tanto por ciento, en terceros venía pues 69, 66, 69, 67, y aquí tenemos terceros que entra dentro de la crisis con un 68 y en estos momentos más o menos está en un 70. Entonces, con estos porcentajes tan pequeños de movimiento no podemos decir que hayan habido grandes cambios. Con terceros ampliado ocurre algo parecido. Teníamos 29, 32, 33, 30, 31 y ahora estamos en 32 en 30. Entonces, fijaos que la variación vuelve a ser un punto 2, que no se puede decir demasiado. Sin embargo, lo que sí que tenemos es la desaparición de los todos riesgos, que ya siempre han sido bajos, pero en este caso, a partir de la crisis, sí que aparecen con valores cero. Entonces, los pequeños porcentajes que habían de aseguramiento en todo riesgo han desaparecido y simplemente lo que han hecho es sumarse a terceros o terceros ampliados. Y es ahí donde hay su pequeño porcentaje de subida. Así que, ¿han habido cambios de modalidades? No mucho, solamente igual que vimos en autos, en los todos riesgos han bajado un poquito para incluirse dentro de los terceros. Muy bien, pues ahora vamos a responder la segunda pregunta. ¿Y qué ocurre con las primas? Muy bien, pues aquí tenemos la distribución de primas a lo largo de las quincenas y empezamos con terceros, que está a 140, 47, 39, 48, en esa franja entre los 140 y 148, y cuando entramos en la crisis, fijaos que tenemos el valor de 137 y 133. Entonces la conclusión sí, pues terceros ha bajado y en ampliados tenemos lo mismo. Fijaos que partíamos de 181 en enero, 194, todo el rato pivotando por encima del 180. Ya la primera quincena de marzo hay una bajada, que es la que se ha mantenido entrando dentro de la crisis con 172 y en estos momentos está en 168. Así que lo que podemos decir es que sí que también ha habido una presión a la baja, pero fijaos que si miramos los porcentajes, también este casi 6% es un poco similar al que hemos visto en autos y este de aquí es mucho menor, es un menos 2%, de forma que es un poco menor la diferencia de primas medias. Bueno, la pregunta que tendríamos que responder es decir, ¿pero estos movimientos son parecidos a los años anteriores? ¿Hay una estacionalidad en esta disminución? Bueno, pues aquí también os he dibujado y como os decía, cada ramo tiene un funcionamiento diferente. Antes vimos la estacionalidad de autos y aquí fijaos el de motos, que es muy interesante, que lo que hace es que a principio de año está alto, conforme se acerca el verano va bajando y luego a partir de septiembre vuelve a subir. Aquí están los 3 años y mientras que en autos sí que veíamos una tendencia muy clara que poco a poco iba disminuyendo la prima media, aquí están un poco revueltos de forma que acaban haciendo los 3 últimos años, se acaban mezclando en primas similares. Y de este modo añadimos el año 2020, los 3 primeros meses, que es este de color verde, y fijaos que en enero, febrero y marzo acaba siendo la misma tendencia de años anteriores. Podemos coger el 2017, fijaos que está aquí, y casi es la misma evolución, simplemente que con un tramo inferior. Así que también suponemos que
lo que hará será repetir un poco el mismo ciclo, simplemente pues con valores inferiores. Aquí sí que se ha roto un poco esta tendencia que estaba todo el rato en esta franja de cifras y se ha situado en un nivel un poquito inferior. Muy bien, pues entonces, si os parece bien, así dejamos motos y entramos en hogar, que es justamente el ramo en que sí que tiene un funcionamiento bastante diferenciado. Mientras motos dijimos que había bajado el 72%, lo que fue hogar bajó 34%. Entonces no es una bajada tan fuerte ni tan acentuada como las otras modalidades. Si veis aquí tenemos el gráfico, la distribución por modalidades, pero el total es todas las emisiones, y vemos que sí que hubo la bajada de cuando se anunció el confinamiento, pero esta bajada no es tan acentuada como en los otros ramos que hemos analizado. Muy bien, pues la gran pregunta es, ¿han habido movimientos en modalidades? Tenemos aquí la tabla en distribución porcentual en básico, estándar y premium. Fijaos que básico venía arrastrando un 6%, más o menos, excepto este, pero volvía al 6%. Y fijaos que entró con un 5% y está en un 6%. Entonces podemos decir que en la modalidad de básicos no ha habido casi ninguna modificación. Estándar venía por encima del 70, fijaos, 75, 73, 71, 70, sin embargo entramos y aparece un 65, esto ya es notorio, un 5% de diferencia, pues podemos decir que sí que ha bajado. Y luego en la primera quincena de abril 67, todavía hay un 3% de diferencia, pero sí que podemos decir que ha habido un cambio. Sin embargo, si nos fijamos en el premium, es bastante extraño, pero comienza con 19, 21, está alrededor de 20, llega a 26, 25, pero en la primera semana, en lugar de quedar afectado, lo que ha ocurrido es que ha aumentado 5 puntos y en la segunda ha llegado a 28. De forma que como mucho podríamos llegar a decir que sí que ha habido una pequeña variación, incluso, pero variación para ir a seguros de mayor cobertura en lo que es el seguro del hogar, que es donde se refleja el premio. Y variaciones de primas, ¿cómo ha ido? Pues es la tabla que tenemos aquí abajo, que evidentemente sí que han habido variaciones de primas. Mientras que en básico estaba en el 140, llegó al 148 aquí en febrero, pero 141, aquí encontramos cifras que justamente están por debajo de los 140. 137, en este momento 133. Ha habido una variación a la baja, medido en quincenas un 5%. Estándar, ¿ha bajado? Sí, pero fijaos que 186, 94, está alrededor de 180, 190 y sí que baja a 172 y luego a 168. Pero fijaos que en la primera quincena ya había hecho una bajada fuerte, entonces la bajada fuerte no estuvo dentro de este periodo que hemos hablado de confinamiento y crisis. Y por último, Premium, que también queda afectado evidentemente dentro de su prima media. Fijaos que estaba por encima de los 145 más o menos, eran altas. Y con la entrada lo que ha ocurrido es que ha habido una bajada de prima muy notoria. Fijaos que si trabajamos en quincenas es un 17%. 305 para luego ir remontando en este caso la primera quincena de abril. Así que podemos decir que se presentó pues con unas primas muy atractivas, de ahí es donde puede haber habido esta contratación importante de seguros premium con todas sus coberturas y demás. Sin embargo, pues ya tiende un poco a estabilizarse y ha habido esta subida de primas tan fuerte de 305 a 393 euros, lo que es la prima media. Así que, como resumen, podemos decir que lo que es hogar no ha sufrido tanto, ha mantenido esta bajada un poco menor. Sí que ha habido un poco de alteración de primas medias, pero de los tres ramos que hemos analizado es el que se ve un poco más fuerte. Y por último, dentro de este ramo, fijaos que también tiene un comportamiento atípico, porque estos son los 3 últimos años en evolución de primas medias. Fijaos, el 2017 es la línea azul, la vemos bastante plana, no vemos esa estacionalidad que encontrábamos en los otros ramos. El 18 se superpone un poco al año 2017, seguimos en el mismo nivel de primas, sin embargo el 19 lo que hubo fue un crecimiento de primas medias. Fijaos, es esta línea amarilla que a principio de año va subiendo y a partir de aquí se mantiene por encima de los 190 euros todos los meses. Y así entonces abandonamos el año 2019, entramos en el 2020 ya con un nivel de prima alto.
¿vale? Enero-febrero, y en marzo lo que ha habido es un aumento de lo que es la prima media. Esta combinación que hemos hecho, que han habido clientes que se han pasado al seguro premium porque era muy atractivo, queda aquí reflejado con una prima media bastante alta. Así que esta es la información que os podemos aportar de la evolución. Y aquí teníamos unos gráficos muy interesantes relacionados con las primas medias. Y solamente enseñaros que están relacionados, o podemos relacionar claramente con algunos ramos, la prima media con diferentes etapas de expansión económicas o de contracción económicas. Así que fijaos que veníamos de una crisis que todavía, luego lo explicaré, pero los seguros siempre van un poco retrasados en el impacto que provocan las crisis, con unas primas mínimas que llegamos a ver en el 2015, pero a partir de ahí todo lo que fue la recuperación económica ha ido un poco en paralelo en esta prima media. Fijaos que ha ido subiendo. Sin embargo, ya en el año 2018 se vio que la economía no crecía tanto, sino que crecía a menor ritmo. Entonces había una desaceleración económica, que es lo que hemos estado viendo estos últimos años, y justamente queda también reflejada en esta evolución de la prima media que vemos aquí, que poco a poco ha ido bajando. Y más o menos vemos que la tendencia es clara. Auge económico y luego un poco de desaceleración económica. En motos lo que observamos es algo parecido, pero fijaos que estos valles de aquí son la estacionalidad tan fuerte que hemos visto de la prima media. Cada verano pues baja la prima y para final de año, el principio del otro, vuelve a subir. Pero también podemos ver esta tendencia. Y en hogar la cosa es un poco más irregular, porque fijaos que está con altibajos un poco más fuertes. Todavía seguimos viendo esta cima, pero luego ha bajado. Sin embargo, fijaos que a partir del 2019 hay un aumento notorio de lo que es la prima media y en este momento estamos aquí arriba. Entonces, lo que es hogar no está siguiendo, en este caso, en este último año, la misma pauta que podíamos encontrar en autos. Voy bien de tiempo. Si tenéis alguna pregunta o lo que sea, me lo ponéis en el chat. Igualmente yo sé que tanto Mario como Jesús están controlando todo el chat y si hay alguna pregunta, pues nada, ya la acumulamos. Y por último, quería analizar un poco lo que es el PIB para que recordemos un poco cómo funciona el mercado asegurador. Así que también vuelven a haber un montón de cifras. No os asustéis porque nos centraremos en las gráficas. Pero en este caso sí que quería recordaros, aquí tengo las cifras de lo que es el PIB de España y el seguro no vida. Lo tenemos aquí, estos datos han salido del departamento de estudios que tenemos diferentes bases de datos muy sólidas para ir viendo la evolución del mercado. Y tradicionalmente hemos dicho que el porcentaje de seguros no vida sobre el PIB es un 3%. Y aquí lo vemos reflejado, fijaos, desde el año 2006. 2,9, 2,95, y así podemos ver evolucionar la serie y siempre estamos alrededor del 2,9. ¿Vale? La primera lectura que podemos hacer de esto, ¿qué es? Pues que seguramente ya veremos la evolución del PIB, pero siempre estaremos, el seguro no vida siempre está próximo a lo que es el PIB. Y aquí os presento unas cuantas gráficas, ¿vale? Esta primera es el crecimiento tanto por ciento en base al año 2007, o sea, cogemos como referencia al año 2007 y vamos viendo el porcentaje de crecimiento en base a ese año. La línea roja es el PIB, donde vemos aquí pues su crecimiento, la crisis, cómo baja y luego esta recuperación económica que os dije, y el seguro no vida, que es la parte azul, vuelve a estar muy próximo y paralelo casi a lo que es la evolución del PIB. Pero fijaos que siempre está un poco por debajo. Cuando crece el PIB no crece tanto lo que son los seguros y cuando baja el PIB tampoco no baja tanto lo que es el seguro. Por eso fijaos que aquí incluso se llegan a chocar. Es el comportamiento anticíclico que se habla del seguro. En momentos de auge no crece tanto, aunque crece. Pero lo bueno que tiene es que en momentos que hay de crecimiento también se reduce, pero no en la misma medida. Aquí al lado os he puesto una gráfica que sería lo mismo, pero siempre comparándolo con el año anterior. Crecimientos y decrecimientos con el año anterior. Entonces, fijaos que aquí en el crecimiento, en el auge económico, crecieron tanto lo que es el PIB como seguros, para luego ir decreciendo y constantemente vemos la línea azul de seguros muy próxima. Pero cuando baja, no baja tanto y cuando sube, no sube tanto. Y más o menos estimamos que volverá a ocurrir lo mismo. Y luego lo otro que tienen los seguros es que siempre va un poco más retrasado. Entonces fijaos que aquí llegó en el 2012 en el punto mínimo del PIB, mientras que aquí este punto mínimo se traslada al año siguiente. Por eso siempre se dice que los seguros van unos meses o incluso un año por detrás de lo que es la evolución del PIB.
¿Con esto qué quiere decir? Pues que tenemos que estar muy pendientes del PIB porque es una buena señal o un buen indicador de qué es lo que puede ocurrir dentro del sector asegurador. Aquí al lado pues, he puesto una gráfica de qué tipo de cosas podrían estar ocurriendo con el sector no vida. Entonces, os he graficado en los últimos años cómo ha ido. Fijaos que aquí tenemos la evolución. Más abajo os he puesto el PIB, la evolución del PIB español, y es exactamente igual. Una hoja hasta el 2008, una bajada, un mínimo del 2013 y una recuperación muy fuerte. Y en seguros tenemos casi lo mismo. El auge, sin embargo, la bajada no baja tanto, tiende a ser más plano la bajada y luego vuelve a acompañarlo. Así que en este momento estamos ya entrando, ya hemos hecho el primer trimestre del 2020 y las grandes preguntas que se podían plantear es ¿qué va a ocurrir con los seguros? Bueno, hasta ahora os he presentado otras gráficas para que veáis que históricamente hemos sido muy próximos. Entonces, claro, todos los indicadores, aquí he puesto lo que nos ha adelantado el Banco de España, es que de alguna forma iremos muy próximo a la evolución del PIB. Por eso es tan interesante y tan importante ver las medidas que se están adoptando. En cuanto empezó la pandemia, evidentemente lo primero que dijeron los economistas es que iba a afectar al PIB. Ya hace creo que 2 semanas ya el Banco Central Europeo hizo análisis y diferentes entidades financieras, el BBVA y demás, de una posible disminución este año del 8%. Entonces podríamos presuponer que también evidentemente los ramos no vida se pueden ver afectados. ¿Pero qué es lo que va a ocurrir? Pues también otra vez todos los indicadores dicen que habrá una recuperación el año que viene. Y aquí os he hecho una especie de predicción, por lo menos dibujo, en consonancia a lo que ha dicho el Banco de España, que lo que puede ocurrir es que en el 2020 haya una caída, esta es la estimación, utilizando este 8% más o menos que podíamos esperar, pero a lo largo del año que viene, el 21, habrá esta recuperación de forma que volveremos a niveles de primas más o menos parecidos a los que estábamos a finales del año 2019. Fijaos que a pesar de esto no estamos o no llegaremos a niveles que llegamos a experimentar en el año 2013. Entonces sí que hay una crisis. Lo que pasa que todos los analistas lo que comentan es que fijaos que si desde el 2008 todo este recorrido lo hicimos en varios años, hasta el 2014 a llegar a mínimo y a partir de aquí retomamos, podríamos decir que esta crisis va a ocurrir lo mismo, pero que está muy centrado en 2 años. En 2 años va a ocurrir tanto este decrecimiento con este crecimiento o esta recuperación total. La recuperación dependerá evidentemente de la activación de los sectores, de las semanas de confinamiento, pero más o menos podemos prever esto. Por último, muchos tendréis en la cabeza qué forma tiene esto. En todos los medios ha salido que entrando la crisis podría tener una forma de V, una bajada rápida y una subida rápida, una forma de U, poco a poco ha ido bajando la economía y luego poco a poco la recuperación será igual de lenta, o si no una forma de L, baja abrupto y luego se queda plano. ¿Qué es lo que podemos esperar? Lo que hemos visto es que ya ha bajado de forma abrupta. En muy poco tiempo ha habido este decrecimiento muy fuerte, no solamente en nuestras economías, sino también en las demás. Y a partir de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Yo no creo que sea en forma de V, esta recuperación no será otra vez en 2 meses, volveremos a estar en niveles anteriores, pero tampoco no es una forma de L, porque se ve claramente que en cuanto retomemos la actividad, pues volverá a recuperarse este PIB. Simplemente que la recuperación estará repartida en lo que es el segundo semestre del 2020 y a lo largo del año del 2021. Así que os quería dejar este final diciendo que sí que evidentemente estamos notando, pero también está ya prevista esta recuperación. Serán unos meses, pero sí que tendremos recuperación. Así que un poco eso es lo que queríamos hacer, este update de qué es lo que está ocurriendo en estos momentos y cuáles son los vaticinios que comunican pues tanto los economistas y lo que sabemos nosotros de seguros y su proximidad al PIB. Muy bien, pues hasta aquí quería llegar. Si queréis, creo que lo tengo aquí, tengo también cargado el Avandos Data, que es la herramienta que ya os ha explicado antes Mario, que hemos puesto a vuestra disposición para que podáis ver a tiempo real la evolución que estamos teniendo. Entonces aquí está reflejado tanto lo que son
los proyectos, y fijaos, ¿os acordáis que os dije que se veía claramente que los proyectos se estaban recuperando? ¿Qué quiere decir esto? Que los mediadores vuelven a ofertar. Después de una semana o 2 semanas que se han estado viendo un poco qué es lo que estaba ocurriendo, lo que están haciendo es que retoman un poco lo que es la actividad comercial. Y aquí abajo vemos tanto el ratio de conversión como las emisiones, que son estas que están de aquí en verde. Entonces, fijaos que las emisiones las estamos teniendo ya de una forma continuada, ¿vale? Estamos aquí, está plana, es la gráfica que os ponía antes, pero aquí día a día, de forma que podéis ver justamente los últimos días cómo está. Y a partir de aquí también tenemos el desglose de autos, motos y hogar, que podéis estar monitorizando día a día un poco cómo está yendo la actividad dentro del canal de mediación. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado a un buen punto, vamos todavía bien de tiempo, entonces ahora pues abrir el micrófono a Mario para ver si... Estoy Claudia, estoy contigo, perfecto, muchísimas gracias por la exposición y si te parece podemos pasar a ir introduciendo las preguntas que nos han ido dejando los participantes. Algunas que han entrado por el chat ya más o menos las hemos respondido a través del equipo de forma directa, pero tenemos algunas otras que paso a detallarte más o menos en orden según nos han llegado para que las puedas contestar. Nos preguntaba muy al principio Manuel de Celtisegur, nos preguntaba: buenos días, ¿sabéis si las nuevas cotizaciones, emisiones proceden de traspasos de compañías, es decir, de pólizas que ya tiene en cartera el mediador? Esa sería la pregunta, Claudia. Vaya preguntas, hay algunas que no puedo responder. De esto yo sí que he escuchado cosas que son un poco, pues no, ideas de exactamente qué pólizas se están moviendo en este momento. Lo que pasa es que nosotros no tenemos esa información. Pero sí que lo que puedo decir es que efectivamente los corredores, lo que yo veo es que después de unas primeras semanas de ver qué estaba ocurriendo, lo que están haciendo es volver un poco a ofertar. Están cogiendo otra vez el pulso dinámico de contratación y por eso hemos visto evolucionar los proyectos. A partir de aquí yo entiendo que cada uno intentará defender su cartera y seguir pues, en el mismo ritmo comercial que tenían antes. Nos preguntaba también Ricardo Peris si la bajada de prima media, tal y como la has mostrado en los gráficos y en los números, tiene en cuenta los posibles mayores descuentos que hayan podido hacer las compañías en este periodo por la situación que se está viviendo. Yo supongo que sí, que ha sido una combinación de dos cosas. Por una parte, sí que hemos visto constantemente que las compañías han puesto a disposición de los corredores todo tipo de ayudas y soportes. Y yo creo que también han estado intentando facilitar un poco que continúe la contratación. Y por otro lado, lo que sí que he visto yo y he notado, en este caso Zaragoza hizo un estudio muy interesante, que los clientes justamente también han estado presionando un poco por esta bajada. Entonces, buena parte de las llamadas que fueron las primeras semanas después del confinamiento, pues justamente pues sonaba un poco a me tienes que ajustar la prima, me tienes que revisar. Incluso algunos decían claramente de anular, ¿no? No muevo el coche, pues entonces anúlamelo y así me quitas el seguro. O sea, por eso decía yo que lo que vemos en esa prima media es un poco una presión por parte de todos. Evidentemente el mediador intenta facilitar la contratación, el cliente en este momento de incertidumbre intenta reducir costes, por eso mucha gente en casa ha llamado a sus corredores de seguros, pues porque tenían tiempo para revisarlos, y las compañías también han estado facilitando el tema. Así que han sido un poco los tres intervinientes los que han empujado un poquito la prima hacia la baja, pero fijaos que tampoco no son bajadas tan dramáticas ni que se aparten demasiado las tendencias. Quizás autos, marzo sí, por este tradicionalmente auge que tenía marzo, ahí sí que se ha notado. Vale, otra pregunta, nos preguntaban, José Cantero nos preguntaba, estas estadísticas que has estado mostrando, debemos entender que son cotizaciones efectuadas a través de Avan2, efectivamente. ¿Se tiene en cuenta que muchas de estas cotizaciones son posibles cambios de compañía y modalidades? Claro, es lo que te decía, José, que nosotros no sabemos exactamente el origen, entonces no lo podemos decir. Lo que sí que podemos decir, estamos seguros, es que la representatividad del tráfico que hay a través de Avan2 es bastante fuerte, por eso presentamos los ramos más potentes.
Entonces, yo creo que a nivel sectorial es representativo. Ten en cuenta que tenemos 1.400 corredurías que utilizan el A2 y además, sobre todo en auto, pues es nuestro fuerte, ¿no? El porcentaje que tenemos de primas es enorme. Por eso, al final, yo creo que sí que es representativo. Nos preguntaba Juan Jesús Mengual también. Bueno, yo creo que esto es un poco la madre del cordero, lo que todos querríamos saber. ¿Cuáles son los ramos? No sé si se puede hacer una estimación, Claudio. ¿Cuáles son los ramos que más van a crecer a raíz del COVID-19, a raíz de esta situación que se está viviendo? Bueno, nosotros desde el apartado de datos sí que hemos estado bastante pendientes de esto. Han salido varios informes, y algunos yo creo que también bastante notables. Uno de ellos ha participado Isidre Martínez. Y entonces lo que sí que se ve claramente es que hay algunos ramos que van a salir un poco perjudicados. Ten en cuenta que antes hablamos de la crisis del 2012 y ahí también los corredores lo notaron. Claro, todos los que estaban asociados o relacionados con promotores, con inmobiliarias, con autónomos relacionados con eso, ahí hubo corredores que notaron claramente la crisis porque decreció su cartera. Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues bueno, no vendrá por la parte de construcción, sino todo, yo lo que veo que seguramente vendrán por la parte de autónomos, pymes. Entonces hay una serie de riesgos que desaparecerán, pero simplemente porque cesará la actividad. Entonces lo que es la industria o presionará para sus seguros o simplemente desaparecerán. Entonces yo creo que es ahí, en esos seguros profesionales, es donde notaremos la bajada de prima. En particulares algo notaremos, pero no tan fuerte. Yo creo que como mucho esta presión un poco a la baja de las primas, pero yo creo que se mantendrá bastante. Y luego entonces también muchos analistas hablan siempre de algunos seguros, ¿no? Como el seguro de salud. A partir de aquí la gente cogerá miedo o si estaban evaluando un seguro de este tipo, sí que lo contratarán y todo el mundo dan buenos vaticinios para este seguro y alguno más, pues como podría ser algún vida riesgo o el otro que todo el mundo dice es decesos, aunque sea un seguro un poco difícil de explicar y tratar. También es posible. Por eso muchas veces en lo que son las crisis se acaban compensando unos riesgos con otros. Afectan mucho a unos sectores muy concretos y desaparece y bajan las primas, pero se acaba compensando un poco por la actividad del resto de seguros, el volumen de primas totales. Perfecto. Nos preguntaba Enrique Baisauli, nos pregunta sobre la subida del precio en hogar. ¿Puede que se deba a la siniestralidad por la garantía meteorológica? Sí, yo también hemos estado lo que entramos dentro de un mundo de lucubraciones, ¿no? ¿Qué está pasando en hogar? Yo creo que sí. Muchos clientes han llegado a ver de estar tanto tiempo dentro de su hogar, pues la importancia que tiene. Habrá venido la renovación, se habrá visto también que con un importe menor puede haber mejores coberturas. También acordaos que hemos sufrido todo lo de la DANA y demás, que ya queda como un poco lejos por el COVID, pero que yo creo que tenemos una mayor conciencia de este seguro de hogar y es por eso que no ha bajado tanto, ya lo hemos visto, un 30%, pues está muy bien cuando hemos tenido en autos un 57% y hay una mayor concienciación. Entonces yo creo que es un seguro que de todos los que tenemos resistirá bastante bien, pero ojo, ya hemos visto que todos los seguros quedan afectados. Los que quedan más afectados yo sigo creyendo que sean estos seguros profesionales, sobre todo los que sean ya claramente cese de actividad, pues imaginaos, ahí hay un cliente que se pierde pues con 2 o 3 pólizas seguramente. Perfecto. Javier Martínez te da las gracias por la exposición. Vale, pensé que eran más preguntas, digo, ya no sé qué. Sí, no, te da las gracias, pero a continuación tiene una pregunta, o sea que vale. No te salvas. Nos preguntas si las estadísticas que has presentado, te dejo que la respondas tú, incluyen también el mercado de banca seguros o solo se refieren a agentes y corredores. Bueno, tradicionalmente todos los clientes que tenemos principalmente son corredores. Entonces, digamos que lo que estamos reflejando es una tendencia muy fuerte de todo el canal corredor. Entonces sí que tenemos otros estudios que necesitamos analizar un poco qué es lo que está pasando con otros sectores y demás. Pero fijaos que siempre, tradicionalmente también lo que es la banca seguro, tiene su proporción de seguros no vida es bajo. Ahí siempre acaban ganando la red agencial principalmente y muy próximo vienen corredores. Entonces, por ahora no sé en qué grado les puede estar afectando.
Nos pregunta Carmen Díaz también, Claudio, si nos enfrentamos a una nueva forma de venta en el sector ante la posibilidad de que esto no vuelva a la normalidad tan rápido como todos querríamos, o que incluso se reproduzca en otoño, si hay un rebrote, Dios no lo quiera, de la situación que estamos viviendo ahora. Muy bien, pues Carmen, te contesto porque también nosotros nos hemos estado cuestionando y yo creo que aquí parte del tema está en la digitalización, ¿vale? O sea, la pregunta sería un poco, ¿seguiremos trabajando del mismo modo los corredores? Yo creo que no, porque hemos entrado en una digitalización un poco acelerada y obligatoria. Entonces, esta digitalización por ahora lo hemos encontrado con un uso intensivo tanto del teletrabajo y todos los que estaban ya adaptados a desde su casa conectarse con su ERP y demás. Ahora sí que es un uso importante y han visto que funciona. Y la segunda digitalización fuerte que he visto es las videoconferencias. Entonces, de ser nosotros adicionalmente españoles un poco reacios a las videoconferencias y mejor verse y tomar un café, pues hemos tenido que aprender, creo que en 3 días, a diferentes métodos de videoconferencia y además hemos visto que funciona. De forma lo que yo sí que veo es uno. Siempre he dicho que el canal corredor es muy resistente, es bastante fuerte, puede aguantar bien las crisis y en este caso ha entrado dentro de una digitalización que le va a facilitar más el trabajo. Y el cliente ha visto que también se puede trabajar de esta forma, consultar a su corredor con su ERP por teléfono, se lo envía enseguida. Entonces ha resistido muy bien y en un estudio que se hizo, lo que os decía, en el colegio de Zaragoza, se vio que creo que era un 57% ya estaba preparado totalmente para trabajar en teletrabajo y el resto de porcentaje ya tenía o casi todas las herramientas o decía que iba a enterarse en cuanto acabase la crisis, iba a poner todas las herramientas digitales. De forma que lo que hemos visto es un empujón muy fuerte, por eso algunos analistas decían que nos hemos adelantado incluso 2 años de digitalizarnos y cuando acabe la crisis yo creo que también sonarán muchos teléfonos de tecnológicas pues para acabar de ver todo el entorno de digitalización. Así que esto es lo que hemos visto y además dentro de Codoscopic también lo hemos notado. El interés acentuado, todas las herramientas han funcionado de forma que se ha podido seguir dando todo el servicio a lo que es el cliente. Nos preguntaba muy al principio, y recupero ahora la pregunta Jonathan Gómez, cuando estabas exponiendo la situación, sobre todo en lo que se refiere a autos, nos preguntaba, no sé exactamente a qué datos se refería, pero imagino que la fotografía general que has dado, si se puede deber a que no se están vendiendo coches nuevos o no se están entregando de manera efectiva por el confinamiento y las consecuencias que tiene comercialmente para los vendedores. Claro, tened en cuenta que también lo he estado analizando, sobre todo porque mi hermano trabaja en un concesionario de autos, ¿no? Y le llamé ahora qué es lo que va a ocurrir y lo que va a ocurrir es que en estos momentos, claro, tiene un impacto muy fuerte todo lo que es la automoción, la venta, la entrega, incluso de las operaciones que estaban en marcha. Entonces yo creo que sí que va a afectar. También supongo que toda esa industria va a intentar, en cuanto pueda, retomarse, porque tener en cuenta que tiene un peso dentro del PIB muy importante. Entonces sí que es posible que toda esa contratación de pólizas nuevas, esas contrataciones nuevas relacionadas con auto nuevo, hayan quedado mermadas y ahí se haya visto parte de la diferencia. Yo supongo que dentro de lo que os decía la economía, cuando finalmente se abran los mercados o vuelva la actividad, es ahí donde se acabará de ver un poco el impacto total. Entonces, como decía Jonathan, cuando ya se vuelvan a vender coches es cuando veremos si hay una recuperación un poco más fuerte de emisiones nuevas o no, o seguiremos, digamos, poco a poco recuperándonos. Es un sector que también, junto con evidentemente todos los de servicios, turismo y demás, tenemos que ver qué ocurre con él. No quedarán tan afectados como otros que hablan de un confinamiento de aquí a varios meses, pero lo que sí que es cierto es que en este momento, además ten en cuenta que detrás también está el tema de la psicología del cliente, ¿no? Y a partir de aquí el cliente algún tipo de temor ha cogido. Entonces ha cogido con sus ahorros, con sus productos, con su cobertura, por ejemplo, del hogar, ¿no? Puede deberse a eso, ¿no? Mi hogar lo tengo que proteger por si ocurre algo. Y es ahí donde veremos la psicología del cliente, cómo funciona a la hora de volver a consumir, volver a contratar coches nuevos y que el sector de la automoción pues continúe su camino. Un poco por alusiones, coincide que le has nombrado. Isidra Martínez tenía alguna duda sobre la definición de hogar premium.
ya se la hemos respondido por el chat, pero nos pregunta si tiene alguna duda sobre los números que has dado. Le parece que las cifras se pueden deber a lo mejor a que la muestra es pequeña, le resultan un poco extrañas. Uh-huh. Bueno, nosotros somos... En cuanto a Hogar Premium, concretamente, Claudio. Vale, solamente él te lo ha respondido, pero sí que mientras que en autos las categorías están muy bien definidas, dentro de hogares no están tan definidas porque depende mucho de la compañía. Aún así no deja de ser una clasificación en 3 partes, no 3 cajas, uno tirando a menos coberturas, otro coberturas medias y otro coberturas altas. No quiere decir que es posible que en alguna aseguradora lo que alguno entiende como premium pues sea no sea premium para otro, pero sigo pensando que tiene buena representatividad. Igualmente todos estos datos, y Codoscopic siempre lo ha hecho desde el principio, están en abierto, son totalmente compartibles, de forma que podéis hacer vuestros propios análisis y también aportar ideas. Esto yo creo que es una cosa muy positiva de la casa, y estos mismos datos que hemos presentado también estarán a vuestra disposición. Y Jaime Gómez nos hace una pregunta, Claudio, que es casi más de sector, ¿no? Más que de lo que hemos presentado, pero bueno, que nos pregunta si tenemos constancia de si las aseguradoras están haciendo campañas de venta proactivas en este periodo y de qué manera las enfocan. Yo no tengo constancia porque no trabajo directamente con ellas, pero lo que he visto es que todavía no. Yo creo que todavía están un poco replanteándose, ten en cuenta que ellos también han tenido que entrar dentro de un teletrabajo, que ya lo hacían mucho, ¿no? Pero les tiene que haber afectado y están igual que nosotros, igual que toda la población, con un cierto grado de incertidumbre. Yo creo que cuando se recupere la actividad económica, o por lo menos nos dejen salir, que tiene la fecha creo que el 10 de mayo, es donde todos estableceremos las estrategias que queremos adoptar. Ahora simplemente ha sido, yo creo que unos momentos de supervivencia, de controlar un poco nuestros negocios, de que todo funcione, que todo se pueda tramitar, se pueda cotizar, y a partir de aquí habrá replanteamientos yo creo que muy fuertes. Igualmente, hablando de temas del sector, aquí hay otros que dicen, bueno, pues ¿qué es lo que ocurrirá? La tradicional discusión, las corredurías pequeñas quedarán absorbidas, ¿se han dado cuenta de algo? Entramos dentro del mundo de las especulaciones. Lo que sí que he visto yo es que esas corredurías pequeñas a lo largo de los años son muy resistentes. Entonces, si al final se integran, se venden, etcétera, ya será un tema particular de cada corredor. Y integrarse en grupos o hacer algo así. Pero lo que son estrategias, yo estoy seguro que en cuanto acabe el confinamiento, habrán reuniones muy importantes para trazar estrategias. Ahora todo lo que se está viviendo es una supervivencia. Dar servicio, y cuando salga el confinamiento se generan lo que son estrategias. Hasta ahora solamente lo que hemos visto por prensa y demás es simplemente el servicio y apoyo. Queríamos también testar si nos puedes dibujar una imagen de qué está pasando en el sector en el resto de países europeos también, ¿no? Hemos visto España en detalle, que es el mercado en el que nos movemos. Sí. Nosotros también tenemos todo el rato la vista en las cifras europeas, tanto en seguros, en no vida y en su evolución del PIB. Y lo que vemos es que más o menos están haciendo lo mismo que nosotros. Es decir, todos tenemos porcentajes diferentes de la participación del no vida dentro de sus PIB. Alemania es el que lo tiene un poco más alto, pero volvemos a tener cifras muy similares. O sea, si no es el 3, es el 4, es el 5. Los últimos años han tenido la misma evolución, de forma que la correlación con el PIB también es fuerte, y los vaticinios de sus PIBs ya lo han anunciado diferentes bancos, como el de Francia y el de Italia, y todos tienen una previsión de decrecer. ¿Vale? Hasta hace una semana pues hablaban creo que de un 5%, un 4%. Esto se irá constantemente reactivando, pero digamos que entramos dentro de una dinámica que están viviendo todos los países europeos. Y en este caso, dentro del sector asegurador, estamos exactamente en lo mismo. Y Enrique Vázquez aprovecha para preguntarnos, y tiene que ver con la digitalización en el más amplio sentido, si esperamos la entrada de compañías que
tradicionalmente no han querido integrarse en Avant 2, no lo han considerado en su estrategia. Si ahora con la previsible digitalización o el efecto que esta situación tenga por ese camino, esperamos que tengan esa respuesta y que a lo mejor traten de reforzar ese canal a través de su integración. Pues yo creo que sí porque lo he visto principalmente en corredores. Entonces, corredores que eran un poco reacios a la digitalización o dejaban esos deberes para más adelante, aquí han tenido como una especie de susto, ¿no? Decir, ¿y si ocurre otra vez? Entonces se han digitalizado rápidamente y han visto que funcionan sus empleados, se puede cotizar, o sea, se puede trabajar ahí. Así que a partir de aquí, todas esas aseguradoras, incluso redes un poco más tradicionales, yo creo que van cambiando. Yo creo que en 2 meses o en pocas semanas hemos hecho un cambio de mentalidad de decir, yo vengo evidentemente de la mediación de corredores, es decir, no, es que el cliente pues hay que ir a verlo y demás. No, también lo puedes llamar por teléfono, también le puedes asesorar de forma telemática. Y se ha visto claramente que todo el canal corredor ha funcionado muy bien, ha sido muy eficiente y todos han estado dando servicios. Entonces yo creo que la digitalización se acelerará también en aquellas compañías que han sido poco tecnológicas. Por eso digo yo, en cuanto acabe todo esto, todos se juntarán, habrán grandes reuniones y la ruta de la digitalización se va a acelerar, estoy segurísimo. Bueno, perfecto, pues muchísimas gracias, Claudio. Creo que ha respondido. Personalmente. ¿He aprobado? Yo solo te he puesto los centros y tú los has rematado, diríamos en términos futbolísticos. Muchas gracias por todas las precisiones. Muchas gracias a todos por las preguntas que habéis planteado, por vuestra presencia, desde luego, por vuestro interés, también por vuestro feedback y por los comentarios y sugerencias que habéis ido dejando en el chat. Mientras dure esta situación y mientras las afecciones al sector y al canal sean las que están siendo, procuraremos, tenemos la intención y el proyecto de seguir publicando mensualmente de forma regular este tipo de informes, incorporando nuevas perspectivas, completando las que ya vamos ofreciendo y tratar a partir de ahí de dejaros una imagen continua, si eso es posible, de cómo se comporta el canal y cómo se comporta el sector en esta crisis. Lo dicho, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Claudio por la exposición, por la respuesta a las preguntas. Le dejo que se despida él personalmente, por supuesto, y nos vemos en un próximo webinar con Avant 2 y con más datos y más informes y más perspectivas sobre el sector. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Mario, y gracias a todos los asistentes pues, por haber estado aquí presentes y nada, ayudar a ser como somos, ¿de acuerdo? Venga, un abrazo a todos. Cuidaos mucho, muchas gracias.